muy buenos días, bienvenidos a Pichincha Universal 95.3 FM y 94.5 FM al noroccidente de la provincia de Pichincha. Un abrazo gigante a quienes en el mundo entero nos escuchan y nos miran a través de www.pichinchacomunicaciones.com.es. Gracias y un abrazo gigante a quienes se van uniendo a nuestra señal de redes sociales en Facebook Live, Pichincha Comunicaciones y La Mañana Morocha. Un abrazo también a quienes ya están participando en mi transmisión en vivo en mi Facebook personal, Carla Salomé Coronel. Así me encuentro también en Instagram y @Salomé181 en Twitter. Muy buenos días, 9 de la mañana y 8 minutos este martes 22 de septiembre del 2020. Iniciamos aquí La Mañana Morocha, tu programa con color, con un sol espectacular en la capital. Veamos cuánto nos dura el clima. Sí, un abrazo gigante a nuestros hermanos de las provincias que están siendo afectadas por la ceniza del volcán Sangay, pendientes obviamente de este fenómeno natural. Un abrazo enorme a quienes están pasando por estos momentos difíciles que se suman a toda la crisis sanitaria y a la crisis económica que estamos viviendo en nuestro país. Pero recuerden, estamos unidos, somos un país que vamos a salir adelante. Somos más los que estamos trabajando y estamos produciendo para que este país continúe adelante. Lo vamos a lograr, vamos a salir de esta como hemos hecho de muchísimas otras. Así que un abrazo enorme a todos los ecuatorianos dentro y fuera de las fronteras de nuestro país, porque lo vamos a lograr. Así que a ponerle una sonrisa, además a ponerle ganas, a ponerle ánimo y a seguir adelante, porque para atrás ya no podemos ir. Así que para adelante es lo único que nos queda. Un abrazo gigante, 9 de la mañana y 9 minutos. Iniciamos aquí La Mañana Morocha, tu programa con color. 9 de la mañana y 9 minutos. Vamos saludando a quienes nos ponen presente ya en nuestra transmisión en vivo, en mi Facebook personal, Javier López, Javier Andrade, también un abrazo, Gabriel Vertebratu, Rolo Carrasco, como siempre desde Ambato, un abrazo gigante, Pancho González, Néstor Fabián, Gustavo Arteaga también, Luis Mullo Cepeda también se une a nuestra transmisión, Michael Soriano, está por ahí, Carlitos Rodríguez, también un abrazo gigante para todos ustedes. Y como ya les comentábamos a nuestros compañeros de Punto Noticias, el día de hoy vamos a tener un tema polémico, un tema muy interesante, y es un tema que ya se lo viene hablando tiempo atrás. Sin embargo, probablemente el día de hoy es más preocupante por el boom que han tenido las redes sociales y el Internet en estos momentos de pandemia. Si bien las redes sociales y el Internet son una herramienta muy útil que han ayudado a muchísimas personas, se han ayudado, por ejemplo, a encontrar donantes de órganos, a realizar campañas enormes para encontrar a personas desaparecidas, se han hecho luchas sociales también, campañas para generar conciencia en la gente. Es una herramienta que se creó justamente para eso, para ser utilizada en ciertos temas y en ciertos momentos. Sin embargo, ¿qué sucede cuando una persona está tan atrapada en las redes sociales y pretende o tiene la idea de que esa es la realidad? Ahí es cuando empieza un poco los problemas y queremos saber también qué pasa detrás de esta pantallita y de esta ventanita que se nos abre frente a nuestros ojos. ¿Quién está detrás del Internet y de las redes sociales? Porque nosotros prendemos el computador, prendemos el celular y ¡pling!, nos aparece un lindo muro que a veces nosotros decimos es mi muro. ¿Realmente es tu muro? ¿Es lo que tú estás haciendo? ¿O qué hay detrás de toda esta herramienta digital? El día de hoy conversaremos con dos expertos en el tema sobre las redes sociales. ¿Qué y quién están detrás del Internet y de las redes sociales? Quienes están con nosotros en nuestro Facebook Live de Pichincha Comunicaciones pueden contestar nuestra pregunta del día de hoy. ¿Sabes a dónde va la información que compartes en redes sociales? Así que bienvenidos y bienvenidas. Esta es La Mañana Morocha, tu programa con color, 9:02. Por algo han pasado años de estudio y noches sin dormir. Por algo son los mejores en su carrera. Por algo, mejor dejen hablar al profesional. Buenos días, 9 de la mañana y 13 minutos, yo hablando con el micrófono apagado. A veces sucede. Sol Romel Luna, gracias. Buenos días y gracias a ti y a todos nuestros oyentes hacemos un buen programa. Marilyn Rivero, muy buenos días. Alejandro Villalba también. Luis Rodríguez. Nora Margot Rosero, también un abrazo gigante. Bienvenidos. Esta es La Mañana Morocha, tu programa con color. Y damos la bienvenida ya a nuestro primer invitado. Vamos a conversar con el ingeniero José Estrada. Él es ingeniero en electrónica y telecomunicaciones, maestría en ingeniería telemática, también la tiene, profesor de la Escuela Politécnica Nacional en el Departamento de Electrónica, Telecomunicaciones y Redes de Información. Investiga problemas relacionados con la seguridad, la privacidad y la protección
de datos. Ingeniero Estrada, muy buenos días. Bienvenido a La Mañana Morocha. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días. Buenos días, estimada Carla. No sé si me escuchan bien. Perfecto, muy claro. Muy bien, muchas gracias por invitarme y pues a las órdenes. Bueno, y queríamos conversar con usted hablando primero de la parte técnica, porque como decíamos al inicio de nuestro programa, nosotros, la gran mayoría de nosotros, simplemente prendemos el computador, prendemos el celular y ¡plin! Nos sale ahí una linda pantallita de redes sociales y nos aparece todo un mundo digital y decimos, qué lindo estoy solamente yo con mi aparato electrónico. Pero ¿qué está detrás? ¿Es verdad que hay una inmensa computadora en alguna parte del mundo que tiene todos los datos ahí? ¿O está el señor Zuckerberg atrás de la pantalla también poniendo lo que nosotros debemos ver? ¿Qué es lo que hay detrás del Internet y de las redes sociales? Bueno, Carla, en realidad la respuesta a esa pregunta es todo el mundo, ¿no? Sí, desde que nos conectamos a Internet hay una entidad que nosotros conocemos como el proveedor de Internet que nos da el acceso a Internet, pero también tiene acceso a todas las solicitudes. Podríamos decir que de alguna manera a toda la información que nosotros enviamos, ¿sí? Luego tenemos las redes sociales, ¿no es cierto? Las páginas en Internet que también capturan nuestras peticiones. De alguna manera, las redes sociales capturan nuestros intereses, pero por detrás también hay una serie de intermediarios, de otras entidades que nosotros ni conocemos, ¿no? Y son cientos de ellas, que están recolectando también información. Y aparte de eso, bueno, y al final de cuentas están los otros miembros de las redes sociales, ¿no? Con quienes quizás inconscientemente, al publicar nuestra información, pues conocen, ¿no? Se enteran de lo que hacemos, se enteran de quiénes somos. ¿Sí? Entonces la respuesta breve a esa pregunta, pues yo diría que es todo el mundo, ¿no? Puede estar realmente todo el mundo detrás de nuestra actividad en Internet y particularmente en las redes sociales. La idea de crear, bueno, con la que se creó el Internet y luego poco a poco toda esa evolución, que ha sido una evolución sumamente rápida, tomando en cuenta otras herramientas que se han desarrollado en la humanidad. El desarrollo de la tecnología, del desarrollo del Internet especialmente, ha sido enorme, ha sido sumamente grande. Pero si bien su esencia fue ser una herramienta de información, una herramienta de mantenernos unidos, de inmediatez incluso, ya nos damos cuenta que también, como hablamos en este momento, detrás existen otros intereses. Poco a poco se ha ido como manipulando, se puede decir, esta herramienta para manipular a los usuarios. Sí, yo diría que en realidad gran parte de las herramientas en Internet, particularmente en las redes sociales, quizás muy al inicio, cuando se crearon, tenían ese interés, ¿no? De conectar a la gente, de involucrarnos en una sociedad globalizada. Pero lamentablemente, para subsistir esas empresas, para que el Internet subsista, ¿no? Como lo conocemos, de alguna manera gratuito, ¿no? Nosotros entramos, buscamos información, contactamos con nuestros familiares y no nos cuesta nada, aparentemente, ¿no? Ese modelo de negocio está basado en nuestra atención, ¿no? Y para explotar nuestra atención, tienen que, de alguna manera, manipularnos, ¿no? Para convencernos a seguir a determinado producto o a comprar determinado producto. Y lamentablemente, todas estas entidades que concentran tanta información acerca de nosotros tienen ese poder justamente por toda la información que recolectan. No saben dónde vivimos, quiénes somos, qué nos gusta. Y pues tienen además la posibilidad de mostrarnos información, que normalmente se personaliza o se adapta de acuerdo a esos intereses y también, por supuesto, y especialmente de acuerdo a los intereses de quienes financian estas empresas, que son los denunciantes, que son, como te decía, las entidades que nosotros, que están detrás de todo esto y que nosotros realmente no conocemos. Exactamente. Entonces, en ese camino a tratar de capturar nuestra atención y nuestro interés, hay una serie de pasos, ¿no?
que involucran el procesamiento de nuestra información, ¿sí? Uno es el problema de la privacidad que se ve vulnerada digamos, al tener acceso a toda esa información, pero también está el otro problema, ¿no? Que es la manipulación de nuestro comportamiento, que es un poco de lo que habla el documental al que tú hacías referencia previamente, ¿no? Entonces, hay una serie de problemas. Aquí simplemente he comentado el de la privacidad, que implica la filtración de nuestros datos, y el de la manipulación, pues gracias a todas las herramientas que tienen estas empresas. Ingeniero, nosotros justamente quienes se unen en este momento a la señal de Pichincha Universal, estamos tratando el tema sobre qué y quiénes están detrás del Internet y las redes sociales, y hacíamos alusión a un documental que está siendo muy comentado últimamente. Es un documental original de Netflix que se llama El Dilema Social. Hay miles de documentales sobre este tema, hay un montón de documentales que nos advierten sobre el problema y todas las cosas que nos trae las redes sociales, los peligros de la seguridad, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que hace diferente a este documental es quiénes lo dicen. Y quienes lo dicen son las personas que trabajan dentro de estas plataformas. El expresidente de Pinterest, la persona que generó, por ejemplo, los algoritmos, que ya vamos a conversar con ustedes qué significa, de Facebook, por ejemplo, gente que ha trabajado dentro de Twitter, gente que trabaja dentro de Instagram, lo que es del TikTok. Incluso el principal es quien generó la bandeja de Gmail, que también ahí por ahí empezó algunas cosas. Entonces, por eso es que genera tanta controversia este documental en estos momentos. Y hablando justamente, quería conversar, doctor ingeniero, con usted sobre los algoritmos. ¿Qué significa esto? Porque escuchamos y decimos, ay, es que esto es solamente de acuerdo al algoritmo de Facebook, que tú ves, puedes ver diferentes cosas. ¿Qué significa esto y cómo está generado? ¿Cómo se genera? Bueno, pues básicamente una red social o cualquier herramienta de este tipo, ¿no? Recolecta información y la procesa automáticamente, ¿no? Entonces, no es que hay una persona que va mirando nuestros perfiles y en función de Conectando. eso. Sí, es una forma de ilustrarlo, pero en realidad todo se hace automáticamente, ¿no? Se capturan nuestros datos de nuestro teléfono, dependiendo de la actividad que nosotros realicemos. Y esos datos luego se procesan, ¿no? Se limpian, se organizan, ¿sí? Se crea un perfil acerca de nosotros, ¿sí? Probablemente en función de nuestros intereses, ¿no? Nos gusta mucho el cine, la ciencia, la tecnología, el periodismo, ¿no? Y cada categoría tiene un peso. Por ejemplo, es una forma de ilustrarlo, pero es bastante más complejo que eso. Y luego, en función de esos perfiles, todo automáticamente, ¿no? Los algoritmos van decidiendo automáticamente, en principio, qué es lo que nos gusta, ¿no? Nos van recomendando amigos o productos o sitios. Y asimismo, ¿no? Aparte de eso, en función de esos intereses, también nos van apareciendo anuncios, ¿sí? Entonces, cuando aparecen los anuncios, no siempre están involucrados solamente las empresas que albergan el servicio, sino también terceros, ¿sí? Que están interesados también en vender un producto. Entonces, la información ya no solamente se concentra en este espacio de red social, por ejemplo, sino también en terceros que acceden a esa información y a través de la interfaz de Facebook, por ejemplo, nos muestran anuncios. Y todo esto, como te digo, automáticamente. El problema es que en cierto punto esto puede dejar de ser automático en el sentido de que quienes gobiernan todo este sistema tienen acceso a modificar, a cambiar la configuración del algoritmo y evidentemente podrían, como se menciona en el documento, introducir ciertas entradas al programa para hacernos cambiar de opinión, por ejemplo, ¿no? Cada vez un poquito más, cada vez un poquito más sutil, pero al final nos convencen de algo, de comprar, de agregar Ingeniero, amigos, etc. estamos hablando ahí de la famosa inteligencia artificial. Sí, sí, sí. En realidad, la inteligencia artificial se basa justamente en el concepto de recolectar una gran cantidad de información, y ahí está el primer problema, ¿sí? Y procesar esa información con el fin de predecir algo, ¿sí? Predecir el comportamiento de alguien. También, evidentemente, tiene usos bastante más beneficiosos, ¿no? Como
la medicina, ¿sí? La medicina de precisión, ¿sí? Hay sistemas que podrían prevenir accidentes de tránsito, por ejemplo, pero en este caso se utiliza para modelar nuestro comportamiento, para de Para alguna. manipularnos. Por supuesto, ese puede ser también el objetivo si es que quienes están detrás de todo esto, pues así lo desean, ¿no? Simplemente, a ver, que en función del comportamiento previo, ¿cómo podría convencerle a este usuario para que se interese un poco más en este otro producto lácteo, por ejemplo, para que ya no compre el otro, ¿no? Entonces, hay casos, ¿no? Hay un ejemplo bastante que se cita con mucha frecuencia en este sentido, en los que un supermercado, ¿no? A través de estos sistemas de afiliación que usted se registra, ¿no? Le dan una tarjetita y le cobran menos, ¿sí? Pero ellos van sabiendo qué es lo que compra asociado a su identidad, ¿no? Hay un caso, o hay casos en los que estas empresas se enteran que usted o que una persona está embarazada antes de que la misma persona, ¿no? Porque va capturando, ¿no? Nota que compra más de cierto producto, empieza a comprar una medicina que está relacionada con los síntomas del embarazo, por ejemplo. Entonces, le empiezan a enviar publicidad de niños, de bebés, antes de que usted siquiera se entere de que está embarazada, ¿no? Entonces, esa es la capacidad de este tipo de inteligencia, digámoslo así, ¿no? Basada en la recopilación de información. Ahora, es importante también recalcar que por un lado es un servicio, nos están brindando un servicio, entonces para no tampoco satanizar a la herramienta como tal, porque es una herramienta para nosotros. Entonces, digamos, si yo necesito un producto X y me facilitan la gama de productos para yo poder escoger, está perfecto, hasta ahí está perfecto. Es como justamente ir al supermercado. Yo tengo ahí todos los productos y soy yo quien me escojo. Pero el problema del Internet es que el momento en que nosotros escogemos, ya estamos siendo manipulados para escoger cierto producto de tal manera. ¿Es así más o menos cómo funciona? Es muy probable que sí, porque yo pienso que esa libertad de escoger es básicamente una ficción, porque ellos escogen de alguna manera los productos previamente, ¿no? Entre los cuales usted puede seleccionar. Entonces ahí ya puede haber un sesgo, ¿no? Bueno, esto evidentemente ocurre también en cadenas de supermercados, en las tiendas, ¿no? Ellos seleccionan el producto y de alguna manera lo están preseleccionando para usted. El problema en este caso es que todo es masivo, es que todo es automático, es muy fácil de controlar, es muy fácil de que se supere la barrera de lo ético, ¿no? Entonces, ese es básicamente el problema, ¿no? Que es automático, que es masivo, que llega a todo el mundo, que se alimenta de muchísima información de nosotros, ¿no? Entonces, ese es el problema. Ingeniero, pero hasta ahí nosotros podríamos decir, bueno, pero a la final me están dando un buen producto. Estoy comprando un producto que es bueno, que me ayuda, tal vez influencia un poco mi decisión, pero hay cosas mucho más de fondo y es justamente algo que usted está tratando en estos momentos, que es la seguridad. ¿Qué pasa con nuestra información? ¿Qué pasa con la información que yo pongo en redes sociales? ¿En algún momento puedo borrarla? ¿Se borra? ¿O es verdad eso de que todo lo que subes a internet no se vuelve a borrar jamás? Eso por un lado. Y otro, lo que decimos también, que ves, te parece que el celular me espía, porque hablé con una persona y a los 2 minutos me sale esa persona como agregar en Facebook, por ejemplo. O te dicen que cuidado con la cámara que tienes en la computadora porque te está espiando lo que estás haciendo. Hay cosas que son verdad y otras que no tan verdad. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que se está vulnerando nuestra seguridad o que nosotros incluso estamos poniendo en peligro nuestra seguridad? De acuerdo. Con respecto a lo que comentaba al inicio, ¿no? De que si se puede borrar lo que subimos a Internet. Es bastante complicado, ¿no? Que se borre. Incluso considerando las herramientas que nos ofrecen ya, ¿no? Porque antes me parece De que no privacidad, había. etc. Sí, sí, Facebook, Twitter, me parece que ofrecen herramientas que que le permite a uno borrar los posts, borrar las fotos. Y probablemente lo que ocurre es que simplemente se retira, o sea, ya esta información ya no está disponible, digamos, para el público en general, pero es muy probable que las Se almacena. empresas lo tengan guardado porque digamos, la cantidad de información que ellos almacenan es parte del éxito que ellos tienen al personalizar anuncios o recomendaciones.
Entonces, yo creo que la medida más segura de proteger nuestros datos es no entregarlos en primera instancia. No subirlos. Exactamente, No ponga la exactamente. dirección de su casa. No ponga dónde vive. Exacto. Yo diría Nada. colocar lo menos posible porque, claro, en el ámbito de la privacidad se discute mucho este dilema cuando alguien dice, no, pero yo no tengo nada que esconder. Y la verdad que eso no es tan cierto, ¿no? Que hay muchas películas que hablan en ese sentido, pero lo que sucede es que cualquier cosa que nosotros hagamos o publiquemos, mientras esté almacenado en una base de datos, en el futuro puede ser usado en nuestra contra, ¿no? No sabemos si luego va a haber una dictadura aquí, si luego Facebook va a extender su control a otros ámbitos. Entonces, toda esa información puede ser utilizada lamentablemente en nuestro perjuicio. Entonces, yo diría que es muy difícil saberlo porque no sabemos nosotros cómo funcionan las empresas, pero lo más seguro es suponer que no se puede borrar esa información y así hacer conciencia antes de subir cualquier cosa, ¿no? Pensar 3 veces, a ver si subo, qué puede pasar, qué puede pensar mi empleador, cómo podría afectarme a alguna persona que me cae mal, por ejemplo. Sí, suena un poco paranoico pensar así, pero yo pienso que en las circunstancias en las que vivimos, esta debería ser una habilidad que desarrollemos, ¿no? Ingeniero, usted ha topado una palabra bastante importante y es que dicen, no, es que no hay que ser paranoicos, o sea, no pasa nada. Las redes sociales es simplemente, es lo que estamos viviendo, es lo que nos toca vivir. Sin embargo, es una herramienta, sigue siendo una herramienta. Y justamente Marco Ulloa nos dice, buenos días, no tenemos que olvidarnos que el Internet es un arma de guerra. Nació con la Guerra Fría en los Estados Unidos. Y es verdad, así nació el Internet. Y no por eso quiere decir que nos podemos poner paranoicos, pero es un punto de nuestra vida que tenemos que ponerle mucha atención, porque a usted no le gustaría abrir las puertas de su casa y que entre Raimundo y todo el mundo, gente que usted ni siquiera conoce. Por eso nosotros tenemos la privacidad de nuestro hogar y de nuestra vida. Ese es un punto que tenemos que tomar en cuenta. ¿Y cómo podríamos nosotros entonces tratar de mantener una seguridad adecuada sin volvernos paranoicos, sin salirnos de las redes sociales, pero mantener la seguridad de nuestra vida? Ya, es una pregunta complicada porque la tarea es complicada, ¿no? Como tú decías, Carla, igual que protegemos nuestra casa, ¿no? No permitiendo que un extraño entre, igual que cruzamos una acera, una calle y le explicamos a nuestro niño a tener cuidado, a mirar a ambos lados, a mirar el semáforo. Lamentablemente, en el mundo digital, ¿sí? Las cosas son más sutiles, ¿no? No es tan fácil percibir estos peligros, básicamente porque, bueno, para empezar, nuestros padres a lo mejor no tuvieron la oportunidad de tener contacto con la tecnología y no tuvieron la oportunidad entonces de enseñarnos. Entonces, hay que dedicarle bastante trabajo, yo pensaría, a enterarnos de las herramientas que utilizan nuestros niños, nuestros hermanos, y a aprender a configurarlas, ¿no? Porque en muchos casos no hace falta ni siquiera instalar una herramienta de protección, sino configurar nuestro sistema operativo, configurar nuestro navegador, con una configuración de protección parental, por ejemplo, que evite que nuestros hijos accedan a videos peligrosos, ¿no? Pornografía, por ejemplo. Y yo pensaría que antes incluso de hablar de las herramientas, hablar un poco de la conciencia, ¿no? Explicarle a nuestros hijos que detrás de esa pantalla hay gente que puede ser interesante, gente que puede tener buenas intenciones, pero también puede haber muchísima gente del otro lado, ¿no? Que nos quiere robar, que nos quiere hacer daño. Entonces, partiendo de esa conciencia, lo otro viene un poco ya de bulto, ¿no? O sea, si uno está consciente de que del otro lado hay entidades que pueden querer nuestros datos, que hay personas que pueden querer atacarnos, pues uno ya tiene más cuidado. Uno ya no se cree todos los anuncios que ve en Twitter o en Facebook, ya no confía en la gente que aparentemente conocemos y que nos hace una solicitud en Facebook, ¿sí?
Y sobre todo la confianza, ¿no? Especialmente en los niños, fomentar la confianza en los padres para que cualquier cosa extraña que veamos en Internet la cuenten a sus padres, ¿no? Entonces, a muy breves rasgos, yo mencionaría esos parámetros, ¿no? Importantísimo. Entonces, Gabriel Vertebratos nos dice, te vuelves paranoico cuando te das cuenta de lo que estás haciendo, dice, justamente porque pones un comentario de cierta cosa y de repente a los 2 segundos, ¡plac!, te llega una publicidad de lo que pusiste. Incluso puede ser hasta en broma y de repente te llega una publicidad. Cuando uno es consciente de lo que está pasando, tratemos de no volvernos paranoicos, sino de volvernos un poco más cautos. Ingeniero José Estrada, quiero agradecerle muchísimo por su participación. Es un tema que además tenemos que ampliarlo muchísimo y lo seguiremos como estemos hablando sobre el tema. Creo que además el documental abre una puerta para hacer mucha discusión sobre esto y en este primer programa quiero agradecerle mucho por su participación. Encantado, estimada Carla, a las órdenes para... 9:38 el día de hoy, conversando a quienes se unen a nuestra señal de Pichincha Universal. ¿Qué y quiénes están detrás del Internet y de las redes sociales? Conversábamos en la primera parte de nuestro programa con el ingeniero José Estrada, ingeniero en electrónica y telecomunicaciones, y nos comentaba un poquito la parte técnica de qué y quiénes están detrás de las redes sociales. Nuestro segundo invitado, a quien le quiero dar ya la bienvenida, es Leonardo Ogaz Arce. Él nació en María Elena, Antofagasta, Chile. Vivió en Santiago de Chile hasta 1975 y desde ahí reside en la ciudad de Quito. Licenciado en Sociología y Ciencias Políticas y máster en Docencia con mención en Educomunicación. Es autor del libro Todo el Poder a Velasco, investigación histórico-sociológica de los sucesos del 28 de mayo de 1944 en Ecuador. También es autor del texto Pensamiento Dialéctico. Se trata de una introducción a la dialéctica, uno de los libros obligados en comunicación, además, y es importantísimo leerlo. Ha sido docente de varias universidades como la Politécnica Salesiana de Quito y la Universidad Central del Ecuador y actualmente en la Escuela Politécnica Nacional. Leonardo Ogaz, muy buenos días, bienvenido a La Mañana Morocha, gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, vamos a conversar de este tema que tanto revuelto nos causa últimamente. Muy bien, buenos días a usted, Carla, y a todos sus auditores. Y muchas gracias por la entrevista. Bueno, vamos a contestar la pregunta que hacemos el día de hoy y es ¿qué y quiénes están detrás del Internet y de las redes sociales? Hablábamos con un ingeniero, hablando un poco de la parte técnica, de cómo funciona, pero también hablamos de que nos comentaba y nos decía, hay grandes corporaciones, hay grandes multinacionales que lo que hacen es manipular nuestra decisión de hacer clic en alguna parte dentro del Internet. ¿Eso es verdad? Porque realmente quiere decir que somos una especie de títeres. Bueno, de alguna manera, ¿no? Esta tecnología, sobre todo en el terreno de la política, se ha mostrado con efectos devastadores, ¿no? Podríamos decir. La elección de Bolsonaro y de Trump en Estados Unidos y otras elecciones también han demostrado estudios que se han hecho han demostrado que Facebook vendió 2,5 millones de perfiles ya. Y entonces, ¿qué hacen con esos perfiles? Ven, la gente dirige entonces hacia esas personas que a su vez tienen un efecto multiplicador, por lo menos de 5 personas más, ¿no? Es decir, y vendieron personas. Quiere... Vendieron personas. Exacto. Y le dicen lo que quiere escuchar, ¿no? O sea, ven su perfil, ven sus gustos, ven su manera de pensar, ven sus tendencias, y entonces le dicen lo que lo halagan, ¿no? Y de esa manera van conduciendo su opinión. Entonces, hay una empresa británica que se especializa en esto, ¿ya? De tal forma de que, digamos, científicamente, ¿no? Logran generar opiniones, ¿no? Dirigir opiniones, ¿no? Y generar tendencias en las redes, ¿no? Entonces es un fenómeno realmente preocupante en ese sentido, ¿no? Y supongo que las legislaciones modernas tendrán que intervenir porque es bastante peligroso, ¿no? ¿Ya? Y además debe influir otra cosa que debe ser esencial, que es educar
para los medios y sobre todo para este tipo de medios, ¿no? Es decir, cómo ya desde la escuela poder generar un pensamiento crítico, ser crítico con respecto a lo que ve, contrastar, comprobar. Está este fenómeno también de los fake news, ¿no? O sea, las noticias falsas se generan, ¿no? Y es ya moneda corriente en las redes sociales el asunto de las noticias falsas, ¿no? Leonardo, los expertos, Sí, perdón que te corte, pero hay un sí, debate. dígame. Los expertos dicen que las fake news se multiplican en más de 100% que las noticias verdaderas. O sea, es Así es. increíble cómo las noticias falsas atraen más la atención de los usuarios que las mismas noticias verdaderas. Y eso es un problema súper grande. Te adelantaste un poquito a mi pregunta justamente hablando de la parte política, y es que existe recientemente la denuncia de una exfuncionaria de Facebook en la que justamente anotaba lo que tú decías, que hubo injerencia en las últimas elecciones en Estados Unidos y en Brasil. Nosotros aquí en Ecuador estamos a puertas de un comicio electoral. ¿Podemos ser manipulados también aquí en Ecuador y podríamos ser conscientes de que nos pueden manipular también en esta nueva campaña? Podría ser perfectamente, ¿no? O sea, es cuestión de que una candidatura contrate una empresa, ¿no? Especializada en este tipo de acciones y ya vamos a tener el fenómeno aquí en el Ecuador también, ¿no? O sea, de hecho, de alguna manera, uno nota que en los grupos Facebook, Twitter, finalmente va quedando reducido a un cierto número de personas más o menos fijas, determinadas, ¿no? O sea, como que le hacen un cerco a las personas, ¿no? ¿Ya? Y al final termina conversando casi siempre con las mismas personas, ¿no? O Que por lo relacionándose de general alguna son manera. personas que piensan igual, que hablan igual, que Así comparten es, las mismas cosas. Eso es el algoritmo que hablábamos hace un momento justamente con el ingeniero Estrada, que conversábamos hace un momento. Y es justamente ese del algoritmo que, como usted bien lo dice, es cercar. Cercan entonces la amplitud que uno tiene de poder acceder a la información. así es, Entonces, así es. podemos hablar de que no es una herramienta que nos permite informarnos de todo lo que queremos informarnos, sino que a la final igual terminamos siendo cercados. Así es. Y entonces eso digamos, es una forma de control social y político, ¿no? de las personas, ¿no? También yo quisiera hablar de los aspectos, digamos, culturales, ¿no? ¿Ya? O sea, estamos viviendo en una plena época de cambio cultural impresionante. O sea, vemos cómo las redes, el teléfono celular, etcétera, ya se incorporaron a la cotidianidad de las personas. Y se incorporaron porque tocaron una fibra muy sensible de los seres humanos. Por ejemplo, el mostrarse, el estar ubicable, ¿no? El expresarse. Entonces, cada ser humano ya lo tiene incorporado, o sea, los que están, aparte de la brecha digital que podemos hablar después, pero la gente que está incorporado en este mundo ya se le volvió una herramienta de primera necesidad. Es una necesidad. Por ejemplo, una vez una estudiante me decía, se me quedó el celular en la Tacunga, ¿no? Estaba en pánico. Estuve una semana sin celular, pero logré sobrevivir, ¿no? O sea, Se eso logra. la importancia que tenía para ella el celular. O sea, realmente un experimento de sobrevivencia vital el haber quedado sin celular durante una semana. Entonces, penetró profundamente entonces en la psicología, en la necesidad interna de los seres humanos, ¿no? De expresarse, de contar, de saber, ¿no? Y de tal manera que el que no está en redes, de alguna manera, pierde grados de sociabilidad importantísimos, ¿no? Cuando uno tiene apagado el teléfono, le dicen, lo interpelan, ¿no? Más o menos enojadamente, decir, ¿por qué tiene el celular apagado? ¿No? ¿Ya? En fin, de tal manera que Ya tratamos incluso al dispositivo como una extensión de nosotros. así es.
lo vamos llevando a todas partes. Y es que justamente en el corte comercial, antes de hablar con Leonardo, yo hablaba con las personas que están en mi Facebook personal y hablábamos y decíamos, somos la última generación que vamos a recordar la vida antes del Internet. Y eso Claro. es un tema súper importante, porque los chicos que están en este momento, los jóvenes y los niños, toda su vida será con el Internet. Entonces, ahí es un punto súper importante, porque en qué momento los chicos, especialmente los chicos, bueno, y los adultos también, llegan a perder la noción de la realidad, cuando sus vidas están determinadas por lo que sucede en las redes sociales. Y hemos visto, y justamente hablábamos del documental el dilema social, donde la historia complementaria del documental habla de un chico que justamente vive su vida a través del celular, a través del Internet. Entonces, su vida se determina por el número de likes que tiene las fotos, se determina por las fotos que ponen las personas que le interesan y cómo es manipulado realmente para dirigir su vida de tal manera que haga lo que se pretende en redes sociales. Claro. Por ejemplo, en Twitter se convierte en objeto de deseos ser tendencia, ¿no? El famoso trending topics, ¿ya? Ujú. O sea, la gente empieza a aspirar a que algún día pueda ser trending topic por algún Twitter que él haya colocado. O los influencers en Instagram Exacto, y en Facebook, por ejemplo. exacto. Entonces, esto se vuelve un objeto de deseo, ¿no? De deseo personal. Un poco la vida se empieza a trasladar a las redes, ¿no? Con efectos de alienación, incluso patológicos, que a veces son graves, ¿no? Tenemos también el asunto de, por ejemplo, un ejemplo concreto. El otro día una chica me llamó y me dijo, me escribió por Twitter, por favor, Leonardo, dígale a sus contactos que se hagan, que me sigan a mí en Twitter, porque me están pidiendo eso para optar a un trabajo. O sea, para optar a un trabajo, El número a de ella le seguidores. pedían que debía tener un determinado número de seguidores en Twitter. O sea, imagínense usted la importancia y lo preocupante que empieza a ser este asunto, ¿no? Leonardo, y ahí entra también un tema, y es que estamos viendo, bueno, hemos visto también en la política ecuatoriana cada candidato que a veces decimos, Dios mío, en estas elecciones, las que estamos atravesando en estos momentos, hay personajes y en las anteriores también, que fueron elegidos para ser asambleístas o para ir a un cargo público por ser influencers en redes sociales o por tener un montón de likes y un montón de seguidores. Esto es un fenómeno que está llevando la realidad de las redes sociales a la realidad política. Bueno, pero yo quisiera decir que eso no es nuevo, ¿no? O sea, estos influencers son los famosos líderes de opinión que estudiamos en la teoría funcionalista de la comunicación, ¿no? Uh-huh. O sea, siempre han habido líderes de opinión, ¿no? O sea, esa teoría decía que las personas que están más conectadas con el medio están más informadas y actúan como Gracias. líderes respecto de sus grupos, familiares, amigos, etcétera, etcétera. Entonces, estos influencers son eso, son líderes de opinión, ya por estar más informados, por influir, por eso de ahí viene la raíz del nombre. O sea, son personas que por su discurso, por las noticias que difunden, son capaces de influir sobre otros. ¿Ya? Leonardo, lo que pasa es que ahí hay un problema, porque esos ¿Sí? líderes de opinión a la final son personas, como tú dices, informadas y personas que pueden dirigir a otro grupo de personas a un cierto pensamiento crítico. Pero ¿qué pasa con esos influencers que tienen un montón de likes por sus selfies, por sus fotografías? O sea, no hay un contenido, no hay una acción crítica, no hay un pensamiento dentro de ese influencer. Hay fotos, fotografías, selfies, y por eso tiene seguidores. Sí, es guapo, ¿no? Es guapo o guapa, ajá. Ya. Tiene muchos seguidores por cómo se ve. Entonces es un reflejo de lo que estamos viviendo. Claro, bueno, es cuestión de ver el contenido del reggaetón y vamos a ver que la Es superficialidad, otro tema.
la superficialidad se impone, ¿no? Lo suave, lo light, lo leve, ¿no? La imagen por sobre la comunicación oral o escrita. Entonces son las nuevas formas que va asumiendo la alienación, ¿no? Y, o sea, eso conduce a algo que tú mencionaste un poco antes, cómo eso tiene el efecto de alejar a la gente de la realidad, ¿no? Y ponerle en un mundo ficticio, virtual, que no existe. Y eso además la vuelve manipulable, sensible, o sea, crean una persona sensible, no racional, ¿ya? Al cual se la manipula a través de las emociones, ¿no? Y es un poco preocupante justo por lo que decíamos hace un momento. Somos la última generación que tenemos el conocimiento de informarnos de otras fuentes que no es Internet. Ahora, ¿qué pasa con las nuevas generaciones? ¿Qué va a pasar con nuestra sociedad que va a estar conociendo completamente la vida a través del Internet? Y O sea, pero también hay contratendencia, ¿no? Es decir, como también, o sea, también hay visiones críticas, ¿no? ujú, por supuesto, También hay lugares, espacios, páginas web, periódicos, noticias y gente contrahegemónica, ¿no? Que también genera un espacio. Entonces, todas estas redes se convierten también en espacios de lucha ideológica y política, ¿no? Entonces, en realidad hay que verlo así, aunque ujú, digamos, la hegemonía cultural, política, social prima, también hay unas tendencias contrahegemónicas, ¿no? por Y supuesto. y se da una batalla a veces bastante interesante, otras veces no tanto porque se cae muy fácilmente en el insulto y la En las descalificación, provocaciones, ajá. pero hay un espacio ahí de batalla, de lucha Ujú, las tendencias que luchan por ser más críticas, ¿no? Por ser más culturales. Hay tendencias culturales interesantes, hay grupos de literatura, hay grupos de arte, ¿no? por Eh, supuesto. de teatro, en fin. Entonces, cada persona debe definir, digamos, de alguna manera su opción. ¿Qué va a hacer? ¿Va a ser la hoja que se mueve por el viento y por las tendencias, o va a ser una persona que va a tratar de aportar, influir, etcétera, ¿no? Influir ya sea en el sentido hegemónico o influir en el sentido contrahegemónico. Entonces hay una cuestión ahí que está planteada como un debate, como una lucha, ¿no? La otra cosa es el mercado, ¿no? El mercado es el que copa y llena esto, ¿no? O sea, el sistema capitalista ya se le vuelve indispensable. O sea, no es que sea una cosa el mercado y la otra cosa los medios, sino que estos medios, todos, ¿no? Televisión, radio y redes sociales, son parte del mercado, ya son parte del consumo. Ahí tenemos el fenómeno de Jeff Bezos, ¿ya? Que con esta pandemia, por el tipo de empresa que tiene, Amazon, ¿no? Claro, tiene otras, pero esa es la emblemática y la más importante. La que más ha crecido en estos últimos meses. O sea, crecido es decir poco, es decir, el señor se hizo casi llega a duplicar su fortuna, Por ¿ya? supuesto. Contada en billones de dólares, ¿no? Billones de dólares, el aumento en estos 4 o 5 meses de pandemia. Entonces, ese mercado es el fenómeno más preocupante y más visible porque toda esa alienación no es para generar no es para generar un individuo apto para el consumo y las compras solamente, sino además, ¿no? Se vuelve en sujeto de, del consumismo. Es el sujeto que consume y que el mercado capitalista necesita ese tipo de sujeto consumista, ¿no? Porque como vimos en la pandemia también, si se deja de consumir, el sistema entra en crisis. O sea, el sistema necesita el consumo como el agua, porque si no, entra en crisis, sencillamente. Y eso significa un drama social enorme, o sea, significa desempleo, es lo que estamos viviendo hoy día en el Ecuador, ¿no? Un Exacto. desempleo enorme. Está este asunto del teletrabajo que obligó a la pandemia y que tiene que ver con esto, tiene que ver con este tipo de estas nuevas formas de comunicación
ya, pero ha servido para el abuso empresarial, ¿no? ¿Ya? O sea, trabajan más tiempo del legalmente reconocido, en fin. De tal manera que ya inmediatamente surge la necesidad de legislar eso, de normarlo, ¿no? Para evitar los abusos, porque eso ha llevado a niveles de preocupación, de estrés de la gente impresionante. Entonces, varios puntos que debemos tocar. Hablar es el de la brecha sociocultural, es decir, estas modalidades de comunicación nuevas suponen un determinado gasto económico o un determinado ingreso económico que no todo el mundo tiene. Entonces, la teleeducación, ¿no? A la cual estamos abocados en este momento, ha tenido ese problema. La gente, o sea, imaginemos en la provincia, los sectores de bajos ingresos, no pueden tener acceso al teléfono celular o a una computadora y se quedan sencillamente fuera del juego. Entonces produce una marginalidad. Fuera no solamente de la tecnología, sino también fuera de la educación en estos momentos. Incluso perdiendo hasta oportunidades de teletrabajo. Es complicada la situación. Así es. Estimado, siga, tranquilo. La otra cuestión que también por el lado, digamos, positivo y crítico, también las redes son a veces elementos de convocatoria para manifestarse, ¿no? Para generar los famosos tuitazos. O sea, también hay esa posibilidad para las personas. Han ayudado a reencontrarse familias, han ayudado a salvar vidas, han ayudado a muchas cosas. Entonces, utilizarla realmente como una herramienta. Entonces, la idea sería de que nosotros entremos en conciencia de que el Internet es una herramienta, no es una realidad, no es un mundo paralelo. Así es. Los movimientos sociales, hay importantes movimientos sociales que se han expresado, se convocan y se organizan a través de las redes, ¿no? Por supuesto. ¿Ya? Y lo otro que también... Nos queda poquísimo tiempo y creo que vamos a tener que hacer una segunda entrega de este programa. No quiero quedarme... Sí, es amplísimo este tema realmente. Y creo que recién empieza además. Y recuerden que además del programa de hoy lo hemos hecho en base al documental El Dilema Social que nos están pidiendo en estos momentos que repitamos el nombre. Vayan a verlo en Netflix. Tenemos un segundo programa, así que voy a esperar también sus comentarios. Quiero mandar un saludo muy grande a Marco Vargas, Gabriela Camacho, Moncayo. Hemos leído todos sus comentarios. El ingeniero José Estrada también estaba ahí comentando. Rafael Cárdenas nos están comentando mucho también sobre el documental. La pregunta del día de hoy que teníamos en nuestro Facebook Live, ¿sabes a dónde va la información que compartes en tus redes sociales? El 24% dice que sí y el 76% dice que no. Y eso es súper preocupante, mi estimado Leonardo, porque estamos entregando información que es sensible de nosotros, de seguridad personal, y no sabemos a dónde va. Y eso es algo que debemos empezar a tomar conciencia. No queremos satanizar el Internet, no queremos satanizar ni entrar en paranoia con las redes sociales, sino que tomemos conciencia de qué es lo que estamos haciendo. Leonardo Gas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Te invito para otro programa. Muy bien, muy bien. Nos quedamos pendientes. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, nos escuchamos y nos vemos el día de mañana. Soy Carla Salomé Coronel, Amorocha.